La vida después de la muerte. Hoy vamos a hablar con una médica, Luchita Cano, que nos va a contar cosas increíbles. Ella que tiene dos doctorados dice que ve una luz extraña alrededor de los moribundos. Ella nos va a contar los secretos de una médica de cuidados paliativos con sus pacientes. Los últimos minutos, tal vez, son el comienzo de una nueva realidad, de una vida eterna. Yo quiero creer que esto sea así. No tengo pruebas, pero escuchemos a Luchita Cano en este especial de los audios de Cruz Escribiente. La muerte, esa gran desconocida, esa compañera que está con nosotros. Hay muchas cosas que podemos hablar de la muerte. Hoy estamos con Luchita Cano, que nos va a contar cosas asombrosas. Es una escritora, investigadora, bastante formal. Y vamos a hablar de eso, de los misterios de la muerte y del mundo. Luchita, gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. No, pues gracias a ti, me siento súper privilegiada de poder es, compartir este espacio contigo. O sea, maravilloso. De verdad que te lo agradezco profundamente. Luchita, tú llevas muchos años investigando sobre la muerte. Es un tema que es bastante, para muchas personas es un tema tabú, ¿no? Y en muchas culturas. Eh, ¿Qué has encontrado en esa investigación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cómo la has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas investigando? Bueno, yo creo que me tengo que remontar a mi propia historia, si no te molesta. Y es que eh, cuando yo tenía más o menos unos 15 años, eh, mi papá empezó a botarme libros sobre el más allá, las interdimensiones, la apertura de conciencia. Y yo no entendía por qué a los 15 años yo tenía que leer esa vaina. No lo entendía. O sea, decía, pues yo a los 15 lo que estar es como en el centro comercial con mis amiguitos, pero tampoco me dejaban. Eh, pero entonces pasa algo en mi vida entre los 9 y los 14 años, y es que yo empiezo a ver cosas, destellos que salen de las personas, destellos blancos, ¿sí? Mi papá, médico también, él fue uno de los primeros homeópatas de este país, un hombre muy sabio, Gerardo Ángel Cano. Para cuando él se murió, él tenía una capta de 60.000 pacientes, imagínate. ¿Quién se hace gusto hoy? 60.000 pacientes. Mm, y quiromante de nacimiento. Ya por ahí uno dice, guau. Él estudió en el seminario, pues porque de todas maneras él venía de la región cafetera y pues te estoy hablando que en los años 40 más o menos eso uno no tenía dos opciones, sino o casarse o irse al seminario para poder salir de las fincas. Y mi papá dijo, pues yo no voy a ser recolector de café. Amaba eso, pero dijo, no, el seminario. Y se metió de seminarista porque a él también desde muy pequeño eh, este tema de lo paranormal en términos de lo que no vemos y no podemos explicar con la ciencia, porque a él lo molestaban las brujas, él sabía cómo ya manipular toda esta energía con estos seres, las conocía, las veía, eh, todo este conocimiento de él, eh, él trató de, en un lapso de 2 años, como esto es lo que tienes que aprender, ¿sí? Como de forma esotérica. Yo le preguntaba a él, pero ven estas cosas que yo veo de las personas que son. Y entonces él empezó a explicarme lo que significaba el campo electromagnético y cómo se veía y que al principio pues uno podía ver destellos, pero que eso se iba afinando con el tiempo. Y después empiezo yo a, a ver gente muerta. Y a la primera que yo vi fue a mi abuelita. Eh, Mientras ella estaba
la estaban velando porque no nos llevaron a la velación. Yo estaba aquí en la casa, yo subo al tercer piso, yo no prendía la luz nunca, y cuando yo llego a mi cuarto en el tercer piso de mi casa, ella está sentada en la cama. Y me dice, amor mío, quiero hablar contigo. Yo como, no, yo no quiero, no quiero, gracias, chao, y salgo yo corriendo. Y entonces, pues le cuento a mi papá. Y entonces él me dice, mira, no le tengas miedo a, eh, a lo que ves. Y fue algo que me dijo desde el principio, me dijo, los seres amados no asustan. Los que te asustan, tú lo vas a sentir aquí, vas a sentir miedo. Pero los seres amados que trascienden no asustan, no te preocupes. Y bueno, viene todo este proceso yo de aprendizaje, necesito formarme. Y ahí empieza todo mi proceso de formación eh, posgradual. Entonces, pues, yo tengo maestría en cuidado paliativo, tengo maestría en educación médica, tengo 2 doctorados, un doctorado en educación, otro en pensamiento complejo que lo enfoqué al final de la vida. Soy postdoctora en bioética y sistemas de la vida. Tengo formación avanzada en conversaciones difíciles de fin de vida y formación avanzada en compasión, más otras arandelas como ser artista plástica y soy segundo dan en karate do Gyudokan. Todas estas cosas me ayudan como descarga emocional. Y entonces, ¿qué me di cuenta en todos estos años y en todas estas familias que he acompañado? Que la muerte es el gran tabú del siglo XXI. Nadie habla de la muerte. De hecho, el contenido en plataformas ya es muy difícil porque es que ya tienes que buscar palabras diferentes a lo que es inherente a la muerte. Así es muy difícil hacer tanatopedagogía. Tú tienes que decir las cosas como son. La muerte es muerte. Eh, y entonces empiezo también yo a buscar por qué. ¿Por qué no hablamos de la muerte? Porque le tememos, uno, los médicos especialmente, y eso pues tiene que ver con que en el currículum de medicina parece que los pacientes no se mueren porque solamente llega hasta el adulto mayor, pero los pacientes se siguen muriendo en un país que es súper exquisito en leyes al final de la vida. Pero nadie se sienta a hablar con los pacientes acerca de su finitud, pero también nadie se sienta a hablar con su familia acerca de me voy a morir. O sea, si tú un día te sientas con tu familia, dices, bueno, imagínese, me compré seguro funerario. ¿Qué te van a decir? ¿Estás enfermo? ¿Qué te diagnosticaron? ¿La cosa está grave? Alguien de la familia te va a decir, oye, no hables andeses, como lo digo yo aquí eh, como lo digo en mis conferencias aquí en Colombia. Hay una tía que le dice a uno, calle la jeta, mijito, calle la jeta y no me la invoque, porque se considera que el verbalizar la muerte es de mal presagio, porque la, la estoy invitando a que venga, cuando a la muerte no le importa. A la muerte no le importa cuántos años tienes, a la muerte no le importa si tú tienes sueños, a la muerte no le importa si tienes seguro o no tienes seguro funerario, a la muerte no le importa si eres Sisben o si eres Póliza Allianz, full cover, a la muerte no le importa si tienes hijos, a la muerte no le importa. Y tenemos que aprender a reconciliarnos con la muerte porque estamos muriendo desde la concepción. Estamos gastando la vida buscando
en si hay un más allá, ahí perdemos un montón de tiempo que necesitamos saber. Eh, la percepción de muerte tiene que ver con el sistema de valores y creencias de cada uno, tiene que ver con el concepto de dignidad de cada uno. Podría dar la definición desde la física cuántica de qué pasa cuando se desprende la energía vital, que es lo que yo veo en mis pacientes. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues el fin, el fin de la vida no es la muerte. El fin de la vida es vivir, pero no la pasamos negando la muerte todo el tiempo. Vivimos en una cultura occidental que consume y consume y el día que no produces no sirves para nada. El médico, y cuando yo empiezo a ver todo este fenómeno, pues yo empiezo a buscar en la historia, empiezo a buscar en la antropología, empiezo a buscar en los sistemas de valores y creencias. ¿Por qué no hablamos de la muerte? Porque eso no tiene que ver con lo que piensan nuestros abuelos. Eso tiene que ver con lo que pasó antes de 1800 y después de 1800, como lo describe muy bien Philippe Ariès en su libro La historia de muerte en Occidente. No, antes, pues la muerte era familiar, pero hay unos elementos de familiaridad que tienen que ver con la iconografía, por ejemplo. Es una de las cosas que estudié en mi primer libro de Enología de la Muerte, la iconografía de la muerte. O sea, antes de 1800 las personas no eran letradas, pero la iglesia necesitaba, en estas regiones judeocristianas, necesitaban mostrarle a las personas que era una vida piadosa y la única forma era a través de las pinturas. Entonces pues es escatológico, es horrendo. La pintura más famosa con la que empieza todo este proceso de iconografía, pues es la danza macabra y te muestran que es el infierno. Y entonces tú dices, pues no, no, gracias, yo no quiero ir allá. Y entonces me dedico a la vida piadosa. Cuando, cuando se formaliza después de 1800, la muerte era en casa, ¿no? La muerte era, y tú invitabas a las personas a tu muerte. Y el muriente tenía el derecho de decidir quién iba, quién no iba, y era una gran celebración, porque era un tributo a la vida, porque por eso se invitaban a, a las personas de la sociedad, porque era un tributo, era un sentido de pertenencia que es tan importante al final de la vida. Entonces la muerte está instalada en la casa, pero cuando se formaliza la carrera de medicina, cuando llega la era del pulmón de hierro, cuando llega la era de los antibióticos, cuando llega la era de mejorar la expectativa de vida, la muerte, la muerte sale de la casa y la muerte se instala en el hospital. Pero resulta que en el hospital los médicos están en función de salvar, 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 salvar. Y entonces, ¿la muerte dónde queda? Pues la muerte queda en el limbo, la muerte queda, y es lo que denomina Philippe Ariès como la muerte salvaje, es que puedes tener todos los recursos técnicos, científicos, puedes tener todo el personal, pero estás absolutamente solo con tu propio miedo, porque estás enfrentando tu muerte en soledad. La muerte sale de la conciencia colectiva. Por eso es que hoy salimos de la casa sin pensar que no vamos a volver. Y eso es lo que a mí me llamó la atención de por qué se convirtió en la gran enemiga del médico, pero de la gente. Y en eso se basa la mayoría de mis investigaciones y la mayoría de mis talleres de tanatopedagogía tienen que ver con reconciliar a las personas con su finitud, porque cuando yo reconcilio a alguien con su propia muerte, pues también le doy a conocer cuáles son sus derechos normativos en términos de legislación, qué derechos tiene al final de la vida para que no sufra, porque para eso existen las leyes de cuidado paliativo. En los
países que existen, leyes de cuidado paliativo. Eso, y eso por un lado, digamos que eso es la academia. La otra parte, y con esto no quiere decir que uno sea mejor paliativista o no, porque haya tenido pérdidas o porque tenga un desarrollo diferente de la sensopercepción. No, esta es mi historia y esto es lo que yo he vivido. Cuando yo estaba en el último año de carrera, entonces yo empecé a ver ya eso que yo te decía que era destellos blancos, ya eso empezó a tornarse de colores. Y yo ya veía cómo era el desprendimiento de la energía vital en algunos pacientes. Entonces, yo me mandaban a hacer un ingreso y yo decía como, ¿para qué la voy a ingresar si la paciente se va a morir? Y es, ¿cómo sabes? Yo, pues no les puedo explicar, pero la paciente se va a morir. Y en efecto, a los 5 minutos nos estaban avisando que la paciente se había muerto. Yo hago cuidado paliativo en casa. Entonces yo no sé en casa con qué me voy a encontrar. Me encuentro con muchas cosas. Pero he perfilado mejor el entender el aura de las personas, el interpretarlas. Eh, Cuando llego a una casa hay mucha movilización de energía, mucha. Y el velo entre el mundo físico con el mundo de los trascendidos, ese velo es muy delgado. Y pasan cosas sutiles. Lo que pasa es que, pues, un médico positivista, pues, no va a ir a preguntarle, oiga, ¿su casa huele a flores? Pues, no lo van a hacer porque, pues, dice, como, ¿para qué? No, yo sí pregunto, ¿su casa huele a flores? Yo sí pregunto, ¿usted en qué cree? Porque es que las personas muy marianas, al final de la vida, van a, van a recibir a lo que pueden considerar la Virgen, pero la casa de estas personas marianas empieza a oler a flores. Los objetos empiezan a cambiar de lugar. El muriente tiene un olor característico. Y, y ese olor, pues digamos que lo voy a dividir en dos, entendiendo que nuestro olfato no sirve para nada realmente el olfato del humano. Pero cuando estás falleciendo, tienes un olor característico que tiene que ver con el órgano que se está deteriorando principalmente. Entonces el paciente que tiene insuficiencia renal, pues huele a metal, a amoníaco. Pero hay otro olor más sutil, que es el olor que producen las putresinas, que son estas bacterias que empiezan a deteriorar los otros órganos. Empieza también, y aquí digamos que uno puede hacer un símil con el bardo todol en el final de la vida, la disolución de la materia y la disolución de los pensamientos. Y entonces ahí es cuando mi abordaje como paliativista empieza ya a ser más diferente, porque pues yo ya veo cosas en los pacientes, eh, yo hago algo que se llama la práctica, la transferencia consciente de muerte. Es yo paso energía al muriente en meditación. Y ahí he tenido unas experiencias de supraconciencia muy bonitas y otras que me han dejado muy asustada. De las cosas que veo. Y Luchita, ahí quería hacerte esas preguntas. ¿Qué Ay, es qué son esas experiencias que has tenido? ¿Cómo son? ¿Y qué es lo que has visto? a ver,
Voy a empezar por explicar que la energía se desprende de abajo hacia arriba de los centros, es como, como arrancar una costra y eso duele, por eso uno no tiene racionalidad porque duele. Y entonces lo que yo hago es, entro en meditación profunda. Entonces te voy a contar una historia que es la historia de Menquío Fernández, el padre del karate en Colombia. Yo en ese momento hacía cuidado paliativo intramural por horas. Y entonces una semana antes yo empecé a soñar y en ese sueño una voz me decía como, prepárate porque te va a llegar algo grande, algo importante, algo. Yo decía, los números de la lotería. Entonces yo buscaba sincronías numéricas por todo lado para ver, o sea, no. Y entonces pasó una semana y yo estaba ya terminando mi turno cuando llega un traslado y cuando entra el paciente, yo lo veo y reconozco que es Menquío Fernández, sensei de senseis aquí en Colombia. Yo no le digo a a su hijo y a su esposa que yo lo reconozco como mi sensei. Y entonces él tenía un cáncer gástrico y él iba ya para sedación paliativa. Yo estuve con él una semana y que lo visitaba por la mañana y por la noche. Y hacía meditación profunda. Y en esa meditación, y yo asumo que es mi supraconciencia con la supraconciencia porque de Menquío, porque él estaba ya sedado, él estaba en agonía. Pero yo empiezo a verlo a él como un samurái o con su armadura muy oxidada. Y en cada encuentro que yo tenía con él, yo le podía quitar, le ayudaba a quitar una parte de su armadura. Pasó una semana y yo estaba descansando ese fin de semana, pero me soñé con él. Y el sueño era indudablemente que ya se había acabado el 90 y tanto por ciento de su armadura y solamente le quedaba donde tenía el cáncer. Rita, tú nos contaste que has tenido experiencias increíbles en esos espacios. Retomemos un poco eso. Cuéntanos un poquito qué experiencias has tenido en tu trabajo. Eh, bueno, yo hice mi transformación espiritual al budismo, como les conté, eh, y en cuidado paliativo empecé a hacer algo que se llama la transferencia consciente de muerte. Yo transfiero energía al muriente y aprender a hacer meditación profunda cuando los pacientes eh, han perdido ya la conexión con la realidad, es lo que pues, desde el budismo se conoce como la disolución de la mente. Lo pueden encontrar en el Bardo Thodol. Y tengo la habilidad de ver y experimentar lo que está experimentando el muriente en estas últimas horas. Entonces, que una de las historias más bonitas es la de eh, Menquío Fernández, el padre del karate en Colombia. Y una semana antes de que él entrara al hospice donde yo estaba trabajando por horas, él
empiezo yo a soñar y una voz empieza a decirme como, llega algo, te lleva a llegar algo grande, pilas, va a llegar algo bien importante. Yo dije, me van a llegar por fin los números de la lotería y ya no voy a trabajar más, pero no. Una semana después estoy recibiendo yo a Menkío. Yo lo reconozco de primerazo cuando lo recibo. Yo ya estaba terminando mi turno, pero lo recibo. Yo no le digo a su hijo y a su esposa que yo sé que él es Menkío, que él es el sensei de senseis, porque si algo tienen las artes marciales es con la estructura del sensei, del maestro. El sensei es el sensei 2. Entonces empiezo yo a hacer meditación, porque lo hago con todos mis pacientes, meditación antes de hacer la evaluación clínica. Y entonces en esta semana que yo acompañé a Menkío, eh, empecé a ver lo que él estaba experimentando. Y es que el escenario era muy lúgubre, era muy boscoso, era muy oscuro, y él era un samurái con su armadura muy oxidada, y yo le ayudaba en cada encuentro a quitarse parte de su armadura. Y a medida que se quitaba parte de su armadura, el ambiente y ese bosque se aclaraba un poco más. Ese fin de semana yo descansé y yo no pude ir, pero yo soñé con él. Y solo le quedaba la parte donde él tenía el cáncer, ahí la última parte de su armadura. Y yo le dije, Menkío, eso le toca a usted, yo no se la puedo quitar. Y él se quita esa armadura toda oxidada y aparece una luz incandescente, casi cegadora, y él aparece vestido de karateca, con su karateki, que es nuestro uniforme, blanco, blanco, resplandeciente, y aparece un bosque súper colorido, y un camino. Y él me dice, ya es hora, ¿verdad? Y le digo yo, ya es hora. Y él empieza a caminar y él empieza a disolverse en esa luz, ¿no? Yo me despierto, eran como las 2 de la mañana, llamo yo al hospice, le digo, llamen ya a la familia porque Menkío va a fallecer, el sensei va a fallecer. Y la jefe me dice, doctora, ¿cómo sabe? Hace 2 minutos murió Menkío. Eh, y esa es una historia súper, súper bonita para mí como artista marcial. Eso tiene un significado, acompañar un maestro al final de la vida. Eh, hay otras en donde los pacientes ven, se llamaba Agüita, le decían Agüita Santa María. Ella al final de la vida, cuando yo estaba en este mismo proceso de meditación, ella era en un mar, en el mar, en este mar que parece un piano. No sé si lo reconozcas, que eh, es un piano. Literalmente cuando las olas entran es como un piano. Ella estaba allá y ella estaba subiendo esas escaleras y se va y empieza a disolverse. Pues también empiezo yo a entender cómo cuando se desprende la energía vital, se convierte en una esfera de luz, y esa esfera de luz tiene la capacidad, pues, de traspasar a otra, a otra dimensión. Mm, Ahora, si quieres una cosa que me haya asustado terrible, eh, esa fue hace poco. Yo estaba, me llamaron así como de urgencia. Necesitamos que la veas ya. Yo digo, cuando a mí me necesitan, yo voy. La paciente vivía cerca a donde yo vivo aquí en Bogotá.
y yo la fui a visitar. Primer día, ese día solamente estaban las enfermeras, no estaban las hijas. Yo me estaba comunicando teléfonicamente con las hijas y entonces yo llego al apartamento, pero yo sí empiezo entonces a sentir algo como que muy pesado, y eso que no había entrado al apartamento. Y lo empiezo a sentir aquí abajo en lo que la gente llama la boca del estómago. Y entonces me abren y el apartamento, un apartamento antiguo, ¿sí? La entrada era un domo y de ese domo se desprendían las puertas para los cuartos, para la sala, para el estudio, porque así estaban diseñados esos apartamentos. La enfermera me dice, doctora, espere aquí porque la estamos cambiando. Ok, no hay problema. Pero eh, cuando yo entro a sentar, a esperar, yo me doy cuenta que hay dos espejos pegados uno frente al otro. Yo digo, uff, esta vaina no, y empieza una ráfaga de viento y pregunto yo, le pregunto a las enfermeras, casi gritando, que si hay alguna ventana que está abierta. Ellas me dicen, no, doctora, es imposible, pues porque la paciente no puede recibir viento. Yo como, miércoles, ok. Me dejan, ya puedo yo entrar, pero yo empiezo a ver cosas por mi rabillo del ojo. Yo empiezo a ver cosas chiquitas que se mueven en las esquinas. eh, y entro a la habitación de la señora. La señora con un cáncer de hígado. Y ya estaba indudablemente para sedación. Yo empiezo a hacer la evaluación clínica, pero le pregunto de todas maneras a las enfermeras que si es normal ese frío penetrante de esa habitación en relación a las otras habitaciones. Ellas me dicen, uy, doctor, es terrible. Y a nosotras nos da mucho miedo porque nosotras sentimos que aquí hay cosas. Eh, y entonces, bueno, yo les dije, bueno, fresca, tranquilas, no hay nada. O sea, digamos que hablé con ellas acerca de, miren, esto es normal cuando está falleciendo alguien, eh, que se sienten más los ruidos, además aquí prácticamente están en silencio, entonces los ruidos se pueden acrecentar. Empiezo yo ya la prescripción, me voy, vuelvo yo al siguiente día hago mi evaluación clínica. Y la señora tenía sonda vesical, una sonda que va a la vejiga porque ya no tenía la capacidad consciente de hacer chichi, entonces le ponen una sonda y entonces rodito. Yo me bajo, esas sondas siempre están debajo de la cama y entonces yo me agacho para mirar cuánta orina hay y yo empiezo a ver una masa negra a la cabecera de la paciente. Y eso no tenía, era como un humo. Y entonces yo me voy levantando y cuando yo me levanto, está la señora, pues como yo la había dejado en su posición, pero hay un ser muy alto, un reptil, literalmente. Y su cabeza la tenía hacia abajo, unos ojos amarillos horribles. Y yo veía cómo realmente succionaba la energía vital de la paciente. Nadie tenía que decirme que eso era un arconte. Eso ya lo sabía. No necesito
que alguien ya lo sabía, pero nunca lo había experimentado. Este ser nunca tuvo contacto visual conmigo. Por supuesto, yo no puedo decirles a las enfermeras y a sus hijas lo que yo estaba viendo. Eh, Ese día me dio mucho miedo. Yo lo único que quería era hacer mi orden médica muy rápido y que pasara el medicamento muy rápido para poderme ir. Eh, la tuve en sedación 5 días. Cuando ya me llamaron y me dijeron que ya falleció, yo fui. Cuando me dijeron, ya, necesitamos que vengas porque creemos que ya falleció. En efecto, sí, ya había fallecido. La habitación seguía muy fría, eh, y ya no estaba este ser, porque pues finalmente la paciente ya se había muerto. ¿Qué hay detrás? Historia. Historia, paciente, la paciente era una abogada penalista y muchos enemigos. Eh, yo es lo único que le dije a la hija, porque ella me preguntó que si yo sentía cosas en el apartamento. Y yo le dije, mira, ve y busca en la ropa de ella, busca algo en la ropa de ella. No, no le regalen la ropa a nadie, simplemente cojan toda la ropa, busca. Y en efecto encontraron un fetiche, o varios fetiches creo, en la ropa de la señora. Y yo le dije a la hija, quema toda, no se la regales a nadie, quémala toda, regala toda. Eso me dio mucho miedo, mucho miedo. Y así, como yo te decía, hay cosas, yo no sé con qué me voy a encontrar cuando yo entro a la casa de alguien. Eso implica que yo tengo que protegerme. Eso implica que cuando yo llego de ver un paciente o una paciente, pues antes de entrar a la casa, yo me quito la ropa, entro al baño, me hago una limpieza. A veces hay energías y a veces hay procesos que consumen un montón que pues requieren que yo haga otra clase de limpiezas. Hay otros, por ejemplo, que algo en mi corazón me dice que tengo que empezar a hacer ayuno para poder acompañar. Eh, Hay muchas cosas que pasan al final de la vida que lastimosamente los profesionales de la salud no, no preguntamos, y eso hace parte de la narrativa, eso hace parte de la historia de las personas, eso hace parte de los sistemas de valores y creencias de las personas. Pero creemos que lo ontológico, que en esa multidimensionalidad de nuestra calidad de vida, que incluye también estos aspectos que no vemos, que no percibimos, creemos que eso es o para el clérigo o para el psiquiatra, pero no damos la oportunidad de hablar realmente con los pacientes y con las familias de lo que está ocurriendo, porque ocurren muchas cosas, hay mucha movilización de energía. Luchita, ya estamos llegando al final. De verdad ha sido increíble todo lo que nos has contado. Te iba a decir que muchas gracias por todo y que si les podías dejar un mensaje a las personas que te están escuchando en este momento en este audio y dónde pueden contactarse contigo si quieren hablar contigo en algún momento. Pero a mí me consiguen en mi Instagram, luchitacano666. Eh, Les hago, este es mi segundo libro, La Novología de la Muerte. Aquí hablo sobre
perspectivas socioculturales de la muerte, lo pueden encontrar en las redes sociales de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. ¿Qué les puedo decir a las personas que nos están escuchando? Que el fin de la vida es vivir. La muerte no es el fin. Todo lo que hacemos en la vida es porque nos vamos a morir. Y todos quisiéramos una buena muerte. Y podemos tener una buena muerte si tenemos una buena vida. Y una buena vida depende de nuestras buenas acciones. Y estas buenas acciones tienen un enraizado muy importante, que es la compasión. Muchas gracias, Luchita. Ha sido realmente increíble. Muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente con tus No, historias. Y nada, gracias. solo cosas buenas, solo cariño. Después estaremos en otro formato contigo. Y esta es la primera. Pronto espero que nos volvamos a ver y seguramente nos veremos pronto. Entonces, muchas gracias, Luchita, por estar aquí. No, gracias a ti. Para mí ha sido un privilegio compartir este espacio. Gracias y gracias pues, por confiar en lo que tengo por decir. Eh, eso es importante, ¿no? Eh, terminar diciéndoles que entiendo que la muerte es la ruptura en la biografía de una familia. Y una familia no vuelve a ser igual cuando un ser amado fallece. Muchas Esas, gracias. Increíble. Increíble lo que nos acabas de decir y es un mensaje muy valioso para todos los que están ahí. muchas gracias a ti, Esteban, muchas gracias. Hasta pronto, Luchita. Gracias. Chao, un abrazo mortal. Gracias, enormes gracias por vernos. Si les gustó este video, denle like. Aquí abajo les voy a dejar para que entren ustedes si quieren a WhatsApp. Si quieren ir conmigo a Egipto, ahí hay un grupo. Y resto solo les quiero decir que yo ustedes estén donde estén, los quiero mucho.